Hermanos, buenos días, Dios los bendiga. Dígale a la persona que está ahí a su lado, oiga, buenos días, por si de pronto no lo había saludado. Dígale qué bueno verlo. Dígale, oiga, qué cansón verle a usted la cara desde que me levanto y hasta ahora y todavía lo sigo viendo. No mentiras, dele un abrazo al que está a su lado y dígale, Dios te bendiga. Vamos a ir a la palabra de Dios. Voy a usar dos citas bíblicas como eje central del mensaje de hoy, pero quizás vamos a ir de pronto a Romanos, quizás vamos a ir a Deuteronomio, pero nuestro eje central bíblico va a ser segunda de Timoteo capítulo 1 verso 3 al 6 y después el mismo Timoteo unos capítulos adelante, el capítulo 3, el verso 15. Así que le voy a dar unos minutos para que busque las dos citas bíblicas. Segunda de Timoteo capítulo 1 versos 3 al 6 y segunda de Timoteo capítulo 3 al 15. Si tiene alguna de las dos citas bíblicas, puede ir poniéndose sobre sus pies, levantándose allí como para que podamos tener una idea de que puedo iniciar con la lectura de la palabra, porque ya la mayoría lo tiene. Si hay alguien que no trae Biblia, créame que no está en la vivienda. Este sí es el lugar donde usted debe estar. Solo que alguien que está a su lado debe compartirle la palabra de Dios. Así que compártale su Biblia, compártale allí su aplicación. Amén. Leemos la palabra de Dios, segunda de Timoteo capítulo 1 verso 3 al 6, dice: doy gracias a Dios, a quien sirvo con limpia conciencia, como lo hicieron mis antepasados, de quien sin cesar noche y día me acuerdo de ti en mis oraciones, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de alegría. Verso 5 dice: porque tengo presente la fe sincera que hay en ti. Si usted tiene cómo subrayar esa frase de ese verso, subráyela, porque tengo presente la fe sincera que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Verso 6, por lo cual te recuerdo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti por la imposición de mis manos. Y el capítulo 3 del mismo segunda de Timoteo verso 15 dice: desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Amén. Cierre sus ojos allí donde está y dígale: Señor, usa al hermano para hablar a mi vida. Usa a la persona que se va a parar ahí al frente a enseñar para que hable a mi vida. Necesito que hable a mi vida. Necesito salir de aquí convencido de que tú estás hablando a mi vida. Padre celestial y Dios de la gloria, yo como siempre te pido, Señor, que lo que yo diga es lo que tú quieres. Yo no vengo aquí a decir nada, no tengo nada que decir. Simplemente soy un instrumento tuyo en tus manos. Que de mi boca salgan solo cosas que tú quieres decir esta mañana. Bendice la palabra en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Tome asiento. Hoy vamos a hablar sobre la crianza de los hijos. La mayor responsabilidad que tenemos como padres. ¿Cuántos padres hay aquí? A ver, levante su mano. ¿Cuántos padres? A ver, yo veo las manos levantadas otra vez. Son poquitos. Pensé que éramos más. Ah, no, ahora sí. ¿Cuántos son padres? Ah, que es que yo tengo un hijo de 60 años. ¿Usted es padre, hermano? Usted es padre. Esa responsabilidad nunca se acaba. Nunca se acaba. Si su hijo de 50 años lo llama hoy por la noche a decirle que necesita ayuda, ¿usted qué le responde? Ah, no, usted ya está muy grande y viejo. Suerte, defiéndase. No, usted actúa como padre o como madre y acompaña, ¿verdad? Es la mayor responsabilidad, una responsabilidad que creo que nunca se va. Nunca se va. Y esta responsabilidad tiene que ver con guiar a nuestros hijos a conocerse y a relacionarse con Cristo. El interrogante con el que quiero iniciar el mensaje de hoy es:
¿Cómo hacer eso? ¿Cómo hacer de que nosotros nos convirtamos responsablemente, comprometidamente en los guías de nuestros hijos para que se relacionen y se conozcan con Dios? Hoy estamos continuando la serie Los niños, la influencia del futuro, donde hemos hablado de una madre influyente, un padre influyente, y hoy vamos a trabajar el tema de nuestros roles como padres. Si usted se ha perdido alguna de estas prédicas, usted puede visitar nuestro canal de YouTube y ahí puede ver el consecutivo y las otras enseñanzas que hemos tenido este mes hablando de los hijos y nuestras labores como padres. El título para nuestro mensaje de hoy es el rol de los padres. Así lo tengo titulado yo, pero cuando lo estaba revisando pensé, de pronto las mujeres van a decir, ay, esta prédica es para ti, yo como que me desconecto. No, aquí estoy hablando de padres y madres, papá y mamá, ¿sí? Porque dije, ¿quiénes son padres? Y lo primero que noté es que los que levantaron la mano, la mayoría fueron los papás. Las mamás codearon y levante la mano que le están hablando a usted. No, a usted también. No le digo que la codié, pero le estoy hablando esta mañana a usted, querida hermana. ¿A cuántos les gusta el fútbol? Ay, si no les tuve que decir levante la mano, la levantaron solitos, mira, iniciativa propia. Yo conozco a muchos como ustedes que les gusta el fútbol, que alguna vez soñaron con ser futbolistas profesionales, y pues de esos sueños que seguramente se dan en algunos y otros quedan ahí. Ahora, muchos padres, porque me pasa a mí, yo soy padre de dos niños, usamos la estrategia del fútbol o del deporte para mantener a nuestros hijos ocupados, para alejarlos de caminos equívocos. También lo utilizamos como una herramienta de enseñanza. Por ejemplo, yo trato de enseñarle mucho a mi hijo mayor que practica fútbol el tema de la disciplina, de ser responsable, del compromiso. De esa misma manera le pasó a un joven brasileño de nombre Silva Acosta. Quizás muchos de ustedes no lo conocen por ese nombre. Algunos que son un poquito más gomosos con el tema del fútbol quizás conozcan a Daverson, un brasilero que le hicieron una entrevista en el año 2018 y él en esa entrevista tiene una actitud muy particular en sus declaraciones cuando está siendo presentado en ese año 2018 como la gran incorporación del Palmeiras de esa temporada. Para los que no lo saben, lo doy solamente como dato adicional. Palmeiras es el equipo más importante del fútbol de Brasil, ¿sí? Para algunos es el más grande, para algunos es el más poderoso, para algunos es el más importante, para los datos dicen que son el que tiene más Libertadores, que es el torneo más importante a nivel de clubes en nuestro continente. Quiero que veamos una porción chiquita de lo que fue en el 2018 la presentación de Daverson como nuevo jugador del Palmeiras, y presten mucho a los subtítulos de esa entrevista. Meu pai, né? Um cara que... Desculpa. Um cara que batalhou por mim, tá no futebol. Deixava de dar comida lá em casa para poder dar dinheiro para me treinar e pedir a Deus pela vida dele, pela minha família. Meu pai, Carlos, é o cara que deu a vida por mim, é o cara que... Pai, faz o favor. Esse é meu herói, gente, porque não conhece meu pai. Esse foi o cara que batalhou por mim. Esse cara que vai batalhando de vida, entendeu? Mas ele deixou a vida dele para dar vida por mim. Então, agradecer
certo tudo que ele fez. Que Deus abençoe ele, entendeu? Se eu estou aqui é por ele, por Deus, pela minha mãe, pelos meus irmãos, pelos meus amigos. Que Deus abençoe vocês também, mas sempre é um grande herói, tá bom? Qué emocionante se hace ver un hijo honrando a su padre, ¿no? Hay una palabra que creo que a mí me agua los ojos cuando dice, él es mi héroe, ¿no? ¿Cuántos como papás o como mamás se quebrantan cuando un papá, cuando escuchas a tu hijo decir, ese es mi héroe, mi ejemplo a seguir, esa es mi heroína? Ver un hijo honrando a su padre, producto de lo que los padres pueden hacer por sus hijos. Él usó otra palabra, sacrificó. Él dijo, mi padre sacrificó para que yo hoy estuviera aquí. Sacrificios que los padres hacen para que los hijos alcancen sus sueños, para que los hijos alcancen esos anhelos. Permítame entonces traer esta corta y real ilustración de la vida a la enseñanza del día de hoy. Porque de la misma manera que Carlos, el padre de Daverson, sacrificó todo por su hijo, convirtiéndose en el héroe de su hijo, lo mismo hizo Jesús por nosotros, y lo mismo nosotros en nuestro rol de padres debemos hacer por nuestros hijos. Ayudarlos, inclusive sacrificando cosas para que ellos puedan ver sus objetivos cumplidos. De la misma manera, y quiero que lo entendamos muy bien, nuestros hijos tienen una gran necesidad, y es quizás la mayor necesidad de todas, y esa necesidad es espiritual. Papá que estás ahí, mamá que estás ahí, dile a tu esposo, nuestro hijo tiene la necesidad espiritual que es la más grande de todas. Dígaselo ahí cómo está. Nuestro hijo tiene una necesidad espiritual y es la más grande de todas. Y nosotros como padres somos los responsables de ayudarlos e impulsarlos, escúcheme bien, para que sean salvos. Nosotros como padres y madres debemos convertirnos en la influencia más grande que nuestros hijos puedan tener. ¿Está conmigo? De hecho, esa es la idea principal del mensaje el día de hoy. Quiero que la lea ahí en la pantalla. Los hijos, hablando de los hijos, su mayor necesidad, la mayor necesidad de tu hijo y del mío y de los míos es la salvación. Y nuestra misión, la más sagrada de todas, es guiarlos hacia ella. Nuestra gran misión es ayudarlos a alcanzar su salvación, hacia el final lo logren o no. Yo puedo decir que en el 2018 Daverson fue una de las grandes promesas del fútbol brasileño, pero 6 años después quedó solo en promesa. No ha podido dar ese paso que dan las grandes estrellas en este deporte. Pero nuestra misión, al igual que la del papá de Daverson, Carlos, es ayudarlos a alcanzar ese objetivo, y en este caso es la salvación. Ahora usted seguramente se preguntará cosas como: pastor, usted apenas está aprendiendo lo que es ser padre, ¿qué me va a enseñar usted acerca de paternidad? Yo ya tengo hijos, están casados, tienen sus hijos. Y sí, usted tiene razón. Tal vez yo aquí parado esta mañana no tengo mucho que enseñarle a usted como padre y su paternidad, pero en algo tengo mucha experiencia. Llevo 41 años siendo hijo, y hoy estoy aquí parado como un hijo, compartiéndole lo que como hijo necesité, necesito y sigo necesitando en adelante. Un padre que me acompañe a alcanzar mis metas, mis objetivos, mi salvación. Ahora usted también se preguntará: si la necesidad más grande, Pastor John, de nuestros hijos es ser salvo, ¿cómo puedo yo como padre asegurarme de eso?
¿Qué debo hacer como papá para cumplir esa tarea? Pues hoy vamos a ver a través del libro de Timoteo cómo dar respuesta a esas inquietudes, y para nosotros poder ayudar a nuestros hijos a que sean salvos, debemos, y si usted está tomando nota, escriba esto como punto número 1: entender la condición en la que se encuentra nuestro hijo. Es lo primero que como papá, en este rol de padres y madres, debemos hacer: entender la condición en la que se encuentra nuestro hijo. Como padres, nosotros tenemos que entender la situación, la condición, el estado en el que ellos se encuentran. ¿Qué le quiero decir con esto? ¿Usted sabe la condición actual de sus hijos o de su hijo? En otras palabras, ¿usted conoce a sus hijos? ¿Usted los conoce? ¿O usted conoce a su adolescente, pero resulta que ese adolescente hoy tiene 25 años? ¿O usted conoce a su niño de 12 años, pero no conoce a este cóctel de hormonas que hay hoy en la casa de 15, 16 años, para allá y para acá, que no lo define nadie? Eso tiene que ver, el conocer a su hijo tiene que ver con el diario vivir, con su día a día, con su estado emocional, pero aún más importante, con su estado espiritual. Porque el estado espiritual donde se encuentre su hijo es vital, ya que saber cómo está su hijo espiritualmente hablando nos va a dar una idea clara de dónde estamos parados y para dónde vamos a partir de ahí. Cómo construir a partir del estado actual en el cual se encuentra su hijo. En una ruptura amorosa no es lo mismo que un hijo que todavía le gusta Paw Patrol. Un hijo que está empezando a escuchar esa vocecita interna ya arriba en la cabeza que te dice: tú también piensas, tú también opinas, a ti también te gustan cosas, y no tiene que ser específicamente lo que diga tu papá o tu mamá. No es lo mismo un hombre que ya está a punto de terminar la universidad. Son condiciones diferentes. El estado espiritual de tu hija puede ser muy diferente al estado espiritual de tu hijo, así tengan un año de diferencia. ¿Conoces la condición en la que se encuentra su hijo? Porque déjeme decirle esto también: nosotros somos los responsables de fundar las bases que le demos a nuestros hijos, y esa es la garantía del éxito o el fracaso en sus vidas más adelante, y de manera específica en la vida espiritual. Así que, como lo está escuchando, familia, esta mañana, nosotros necesitamos saber el estado, la condición espiritual de nuestros hijos, porque de lo contrario no vamos a tener una claridad de cómo guiarlos, de cómo ayudarlos, de hacia dónde apoyarles en su camino. Ahora, ¿cómo se hace eso? Juegue con sus hijos. Pase tiempo con ellos, charle con ellos, pregúnteles de manera amable. Y ojo que estoy siendo, ¿sí se dieron cuenta? Vuelvo y le digo, pregúnteles de manera amable por sus cosas. Tenga tiempo con ellos, pero también tenga tiempo con ellos alrededor de la palabra. Tenga tiempo con ellos alrededor de un devocional familiar. Ore con ellos, ore por ellos antes de salir al colegio, antes de ir a la universidad. Cuénteles historias de la Biblia, al igual que en las noches les lee El Principito o Moby Dick. Cuénteles historias de Jesús, al igual que lo lleva a ver Lilo y Stitch y Cómo entrenar a tu dragón.
No le estoy diciendo esta mañana que no los lleve a cine o que no los deje leer. Hágalo. Pero también hagan lo otro. Enséñenles de Jesús. Enséñenles que hubo un Timoteo. Esto es necesario porque la condición espiritual de nuestros hijos, y escriba esto como letra A de ese punto 1, tiene que ver con una batalla que nosotros como padres tenemos frente a nuestros hijos, y es la vida eterna o la muerte eterna de nuestros hijos. La condición espiritual de tus hijos está entre la vida eterna y la muerte eterna. Y esto no es terrorismo psicológico, iglesia. Esto tiene que ver con una realidad. La lucha que usted y yo como padres libramos por las almas de nuestros hijos. Y voy a ir desarrollando esa lucha en el transcurso del mensaje. Y yo les pregunto esta mañana, ¿es acaso esto importante para nosotros como padres, saber que nuestros hijos tienen una lucha espiritual entre la vida eterna y la muerte eterna? ¿No es importante? Claro que es importante. Les voy a poner un ejemplo. Imagínense por un momento, Dios no lo quiera, por supuesto, que uno de nuestros hijos está pasando por una situación de vida o muerte. Y nuevamente lo digo, esto no lo hago con el propósito de generar terrorismo. No. Esa es la realidad que están viviendo muchos padres hoy en día en clínicas y hospitales a esta hora. Mirando cómo hacen hasta lo imposible por sus hijos que están luchando por la vida o la muerte. Viendo a sus hijos luchar. Y la pregunta es, usted en los zapatos de sus padres, ¿qué haría usted por su hijo? ¿Lo abandonaría? No, no es cierto que no. Usted estaría como Yair dijo ahorita, yo me comprometo a hacer lo que haya que hacer para formar a mi hija bajo los parámetros de la palabra de Dios. Muchos de ustedes no saben, voy a mostrarles una imagen aquí de mi hijo menor, pero muchos de ustedes no saben que este muchacho que van a ver en la siguiente imagen y que está próximo a cumplir, de hecho el otro domingo, gracias por sus regalos de antemano, el próximo 29 está a punto de cumplir 4 años. Pero este hombre que ustedes ven ahí, fuerte, grandote, que casi ni puede moverse, corre muy chistoso y todo porque es como todo robotcito, de lo mismo que nosotros decimos en la casa, él es como compacto, ¿no? Todo como así, ¿cierto? Este muchacho hace 4 años nació en condiciones de pandemia, en plena pandemia. Y este muchacho nació así como lo ven ustedes ahí en la imagen, luchando por su vida las 2 primeras semanas de su vida, en medio de una pandemia. Un niño que no satura oxígeno correctamente, que tenía que usar oxígeno. Y no era porque hubiera nacido prematuramente, no, nació bajo las semanas común y corriente, solo que sus pulmones no respondían. Dos semanas. Durante esas 2 semanas yo recuerdo que la camioneta que nosotros tenemos se convirtió en mi hogar. Yo me levantaba temprano, llevaba a mi esposa a la clínica. Estábamos en pandemia, entonces no nos dejaban entrar. Mi esposa solamente tenía 3 horas al día en la mañana o 3 horas al día en la tarde. Ella tenía que decidir para poderlo ver. Era el único tiempo que ella podía estar con él. Entonces yo tenía que llevar a mi esposa. Mi esposa acababa de salir de dar a luz. Yo no podía simplemente dejarla y salir e irme. Entonces a mí esas 2 semanas la camioneta se convirtió en mi hogar. Yo desayunaba ahí, almorzaba ahí, hacía mis prédicas ahí, solamente viajaba para ir a Chía a atender cosas y volvía otra vez al parqueadero de la clínica. Ese carro olía a diablos porque había comida, había
mi suegra me mandaba almuerzo con Samuel o con William o con el pastor, que iban un ratico, no podían entrar, solamente ella. Y si quieren terrorismo psicológico, antes de entrar a la UCI de niños, teníamos que pasar por la UCI de adultos en pandemia. Y creo que los médicos saben a lo que me refiero, lo que es pasar por una UCI y ver tanta gente en un estado tan difícil. Yo sé que cada uno de los padres que me escucha hoy está claro que por sus hijos es capaz de mínimo hacer lo que esté a su alcance, lo que sea que haya que hacer. Pero pregunto yo, ¿cuánto más deberíamos hacer por la vida espiritual de nuestros hijos? Si usted está dispuesto a hacer lo que sea por su hijo, ¿cuánto más por la vida espiritual de sus hijos? Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cada uno de nosotros, y a esto me refiero a que su hijo está batallando entre la vida eterna y la muerte eterna. Según Romanos, cada uno de nosotros nació en el pecado. Y también el salmista lo expresa así en el Salmo 51, verso 5, donde dice: yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. Cada uno de nosotros ha nacido en pecado y nuestros hijos no son la excepción. ¿Cuál es entonces el estado de nuestros hijos? ¿Muerte eterna, alejados de Dios? ¿O lo contrario? Quiero recordarle la idea principal esta mañana. Los hijos, su mayor necesidad es la salvación. Nuestra misión, la más sagrada, es guiarlos hacia ella. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces? No solo debemos saber la condición espiritual de nuestros hijos, sino que además, escriba esto como punto B de ese punto 1, tenemos que actuar intencionalmente para alcanzarlos. Dígale a su esposo, a su esposa, dígale a la persona que está a su lado: debes actuar intencionalmente para alcanzar a tu hijo. Debes actuar intencionalmente para que alcancemos a nuestros hijos. No es suficiente con saber el estado espiritual de nuestros hijos. No vale de mucho saber si no hacemos nada al respecto. Tenemos que actuar. Pero la pregunta que todos nos hacemos es: ¿por dónde empiezo? Miremos Efesios capítulo 6, verso 4. Ahí nos da un buen inicio. Efesios 6, verso 4 dice: y ustedes, padres, no provoquen a ira a sus hijos. Subráyelo. Ustedes, padres, no provoquen la ira a sus hijos, sino críenlos en la disciplina e instrucción del Señor. ¿Sí ve por qué yo le decía ahorita, pregúntele amablemente? No es que a mí se me antojó decirles: ay, sean amables con sus hijos. Es que la Biblia lo enseña. En otras palabras, no le saque la piedra a su hijo, no lo lleve al extremo. Tampoco le alcahuetee todo, ¿no? Eso no dice Efesios. Efesios dice: créelos en disciplina e instrucción del Señor. Entonces, lo primero que tenemos que empezar es con nosotros mismos. Tenemos que ser sabios para saber llegar a nuestros hijos. Tenemos que ser intencionales para saber ganarnos la confianza de nuestros hijos. Tenemos que actuar entendidamente. Tenemos que actuar amorosamente. Tenemos que actuar estratégicamente con nuestros hijos. La palabra críelos, criar, la definición tiene que ver con la nutrición de su cuerpo, la nutrición de su alma, de su mente y de su corazón. Eso significa criar. Tiene que ver con la educación que les damos. Crianza tiene que ver con la disciplina
el entendimiento, el entrenamiento mejor de nuestros hijos, las costumbres que adquieren, la doctrina, que no es otra, porque nosotros ligamos mucho el concepto de doctrina solamente a la parte religiosa, pero la doctrina no es otra cosa que instruir a una persona en algo. Y esas cosas de criar, de crianza, de alimentar, de transmitir costumbres, de instruir, de enseñar, son nuestra responsabilidad. Mira a tu esposo, mira a tu esposa ahí donde está y dile así: la crianza de mis hijos es mi responsabilidad. Dígaselo. La crianza de nuestros hijos es mi responsabilidad. Ojo, no le estoy diciendo padre dígale a la mamá, no, los dos díganse el uno al otro. La crianza de nuestros hijos es mi responsabilidad. No es de otros. No podemos dejar esta labor a otros. O como muchos caemos erróneamente, sobre todo en este último tiempo, a que ellos mismos se formen a través de las redes, y mucho menos si están en edades tempranas. No podemos dejar que ellos hagan lo que les venga en gana. No podemos. Pati, no puedes dejar que Valeria haga lo que quiera. No podemos. No puedes. Debemos enseñar a nuestros hijos siempre, instruirlos, corregirlos, aconsejarlos, darles ánimo, estimularlos, darles aliento, apoyarlos, pero disciplinarlos también. Esa responsabilidad es nuestra como padres. Así lo menciona Efesios. De hecho, enfatiza de primero: y a ustedes los padres, ahí en Efesios 6:4. Pero hay una dificultad ahí, y es que muchos de nosotros hemos caído en la mala costumbre de dejarle esa responsabilidad a otros. Otros están haciendo nuestro trabajo. El colegio está haciendo nuestro trabajo. La internet está haciendo nuestro trabajo. El que cuida a nuestros niños está haciendo nuestro trabajo. O la iglesia está haciendo nuestro trabajo. Y aquí hago un paréntesis: la iglesia solamente ayuda, aporta en una parte, pero no es nuestra responsabilidad. La responsabilidad de criar a tus hijos es tuya y nada más que tuya. Permítame contarle algo. Datos. Y para los que son de redes sociales, factos que les voy a dar esta mañana. El ministerio de niños de esta iglesia, IBC Kids, tiene 52 semanas con sus hijos al año. 52 semanas con sus hijos al año. Nosotros de esas 52 semanas hemos descontado días de enfermedad, los puentes festivos, las vacaciones, entrenos, estudios especiales, etcétera. Y redondeamos esas 52 semanas a 40 semanas anuales. Esos datos los sacamos al trabajo de datos que levantamos con el ministerio de IBC Kids, donde allá toman asistencia, le preguntan al niño, le preguntan a usted cuándo trae el niño, lo llaman a usted cada cierto tiempo, cómo está el niño, cómo va todo. Lo que nos lleva a la conclusión, si mis matemáticas no me fallan, que nosotros pasamos de 1 a 2 horas semanales con sus hijos. Eso habla de 40 a 80 horas al año con sus hijos. En esas 40 horas al año, en esas 80 horas al año, de 8.760 horas que tiene el año, nosotros en esas 40 o 80 horas intentamos darle a sus hijos la mayor cantidad de información acerca de la salvación, el amor de Cristo, las leyes espirituales, la vida cristiana, los principios de Dios y demás. ¿Creen ustedes que ese tiempo es suficiente? No, no es suficiente. Entonces la responsabilidad recae en usted, papá, en usted, mamá. Ahí empieza. Y usted tiene casi que la mayor o total responsabilidad. No el colegio,
no quien los cuida. Y vuelvo y digo con un asterisco, no nosotros como iglesia. Nosotros sumamos. Si usted lo quiere ver así, nosotros reforzamos el trabajo que usted hace diariamente. La responsabilidad comienza con nosotros, Padre. Escuche lo que dice la palabra de Dios en Deuteronomio capítulo 6, verso 6. Dice: estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Para nosotros poder tomar acción con nuestros hijos, la palabra primero debe tener acción en mi vida, en mi corazón. Es lo primero. Cuando yo ya tenga eso, cuando ya tenga la palabra, ahí sí la enseñamos a nuestros hijos. Hay una cosa que a mí me marcó mucho en este proceso de dar discipulado familiar, pastor, y es que el discipulado familiar arranca diciéndole al padre, ahí sí, que un padre no puede enseñar a su hijo acerca de la presencia de Dios si el padre primero no la ha experimentado. Y el ejemplo es muy claro. Tú no puedes decirle a tu hijo cómo es el camino si tú primero no lo has andado. ¿Sí es así o no es así? Esta es una invitación también esta mañana para que las familias se acerquen al discipulado familiar, se inscriban. Es un buen tiempo de aprendizaje del rol de los padres según la palabra de Dios. Ahora, después de esto tenemos el punto número 2. Ya hemos dicho que tenemos que saber cuál es el estado, la condición de nuestros hijos. Ahora, sabiendo qué es eso y cómo, desde dónde lo vamos a trabajar, tenemos que empezar a transmitir nuestra fe. Dígale a su esposo ahí, a su esposa, debemos empezar a transmitir nuestra fe a nuestros hijos. Ese es el paso que tenemos que dar para encaminarnos hacia la salvación. La palabra transmitir significa trasladar, transferir, comunicar, hacer llegar a alguien el mensaje o el contenido que quiero compartirles. ¿Ustedes recuerdan este aparato electrónico? Este aparato electrónico que va a pasar ahí. ¿Sí saben qué es? Es una grabadora con qué. Pero tiene qué. Doble casetera. ¿Para qué se usaban esas grabadoras con doble casetera? Para grabar, ¿cierto? Usted cogía la música de un cassette que le gustaba, lo ponía en la casetera 1, a su vez ponía un cassette en la casetera 2, y al uno le hundía, a la casetera 2 le hundía el play y el rec, y a la casetera 1 le daba play, para que lo que está en el cassette 1 pase al cassette número 2. De la misma manera nosotros debemos transmitir nuestra fe a nuestros hijos. Nosotros estamos en la casetera 1 y ellos están en la casetera 2 y transmitimos ese conocimiento. Volvamos a la escritura del mensaje central hoy, 2 de Timoteo 1:5. Dice 2 de Timoteo 1:5: porque tengo presente la fe sincera que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Para el caso de Timoteo, a él le fue trasladada la información, transmitida la información, el mensaje, primero desde su abuela Loida, después desde su madre Eunice, y ahora le está diciendo Pablo: la estoy viendo en ti. Y quiero enfatizar aquí por un momento este mensaje a las madres cabezas de hogar, a los padres que son cabezas de hogar, que por cualquier situación hoy ustedes sientan: no, pero es que eso es un trabajo de padres y yo estoy solo. No, esto se puede hacer. Eso se puede hacer. Que te va a costar un poquito más, porque tienes que ser padre y madre a la vez, pero se puede hacer. Debes tomar la decisión. Primero yo, dice Deuteronomio, estas palabras que te di primero deben estar en tu corazón. Primero tomo yo la decisión de decir: soy de Cristo. Y cuando empiezo a vivir eso, empiezo a transmitirle a mis hijos eso que estoy viviendo. ¿Está conmigo?
Escuche lo que dice Deuteronomio 6, 7 al 9 sobre esto de transmitir nuestra fe. Dice Deuteronomio 6, 7 al 9, dice el verso 7: las enseñarás diligentemente ¿a quién? A tus hijos. Y hablarás de ellas ¿cuándo? Cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. Las atarás como una señal a tu mano, serán por insignias entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Familia, lo que se nos enseña a través de Deuteronomio es que debemos tener un plan para enseñar, una estrategia para transmitir nuestra fe a nuestros hijos. Una estrategia para compartirles nuestra fe en la niñez, en la adolescencia, en la adultez. Mi hijo mayor sabe que no salimos de casa sin primero hablar con Dios. Él lo sabe. La puerta de la casa no se abre si primero no hemos hablado con Dios. Él lee una reflexión bíblica en las mañanas, todos los días en las mañanas. Yo oro y mamá ora. Cuando vamos a alguna parte en el carro, antes de salir a cualquier lado, oramos en el carro y le pedimos al Señor: Señor, llévanos con bien y asimismo tráenos. Mi hijo mayor está aprendiendo que en nuestra casa no se hace nada, no se va a ninguna parte sin primero poner en manos de Dios lo que se va a hacer. Enséñale estratégicamente. Ahora, no solo debemos transmitir nuestra fe, sino que también escriba esto como punto A: debemos transmitir una fe sincera. Esa fe debe ser genuina, verdadera. Debe nacer en el corazón, tiene que tener valor, peso propio. Debe ser honesta, genuina. Ojo, no estoy hablando de una fe perfecta, estoy hablando de una fe sincera. Segunda de Timoteo 1:5, la primera parte dice: porque tengo presente la fe sincera que hay en ti. Pablo reconoce que Timoteo tiene y practica una fe sincera, genuina, seguramente producto de lo que había sido enseñado. ¿Y por qué digo seguramente? Porque si seguimos leyendo, mire lo que nos encontramos en la segunda parte de ese verso: a la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Ahora, mis hermanos, ¿por qué es necesario que la fe sea sincera? Yo puse 3 argumentos por los que bíblicamente considero que la fe debe ser sincera. La fe debe ser sincera, primero, porque busca de la presencia de Dios. Una fe que no busca de Dios no es sincera. Si tú eres un padre que le dice a tu hijo: ve a la iglesia, pero él no te ve venir a la iglesia, no es una fe sincera. Si tú le dices a tu hijo: ora, pero él no te ve orando, no es una fe sincera. Si tú le dices a tu hijo: lee la palabra, hijo, pero no te ve leyendo la palabra, no es una fe sincera. La fe sincera busca de la presencia de Dios. La fe sincera perdona verdaderamente. Si tu hijo te está viendo batallar en tu relación de pareja y no se perdonan, y duran días en discusión y no se perdonan, pues están testificando una fe que no es sincera. Porque la fe sincera perdona verdaderamente. Una fe sincera reconoce mis propios errores cuando fallo. Entonces, una fe sincera hace que mi hijo vea que cuando yo me equivoqué, yo pido disculpas y reconozco que debo corregir. No me hago el altivo, el silencioso, el no hablo. Tal vez mi papá está viendo este mensaje hoy. Voy a decir una frase que él me dijo muchas veces, que creo que no es correcta. Cuando quisimos hablar de cosas que no estaban bien y que mi papá no había hecho bien, él me decía: yo no estoy aquí para hablar de las cosas de mi vida. Eso no es correcto, porque no transmite una fe sincera.
Nuestra fe tiene que ser sincera. No es lo mismo cuando decimos el domingo: hey, vamos para la iglesia, y nos levantamos todos animosos y rápido y nos vestimos. Hey, vamos para la iglesia, pues yo no quiero ir por allá. Mira. Y tras del hecho mañana encuentro de parejas, yo no sé qué pastor se le ocurre un lunes festivo ponernos a hacer esta actividad. O sea, no descansa uno el sábado, no descansa uno el domingo y tampoco descansa uno el lunes. Eso no es una fe sincera. Pero aquí se aparecen. Hola hermano, ¿cómo está? Bien, pastor. Mentiroso. Una fe de fachada. Usted no quiere estar aquí. Eso no es una fe sincera. ¿Y sabe por qué es esto importante, hermano? Porque sus hijos, mis hijos, tienen una habilidad. Quizás los hijos de otras generaciones no la tienen, pero esta generación en específico sí. Los muchachos de hoy en día tienen la habilidad de oler la mentira y la falsedad de los padres. A distancia, los pelados hoy en día se dan cuenta cuando un papá y una mamá están siendo falsos y están mintiendo. El otro fin de semana te llevo a McDonald's. Él sabe que lo está diciendo por embolatarlo. Inclusive hay unos muy aventajados que le dicen: ay papá, no me cuenties. Y uno queda como condorito, plop. ¿Cómo se dio cuenta que no tengo plata para llevarlo a McDonald's? O que no quiero llevarlo a McDonald's. Ellos huelen a kilómetros la falsedad. Ellos huelen a kilómetros cuando tú vienes y te comportas aquí como un santo, y ellos por detrás están diciendo: si el pastor supiera. Ellos huelen eso. Tanto lo huelen que la pastora de esta iglesia no le pregunta a usted cómo están en casa. Ella va y le pregunta a sus hijos: ¿cómo están tus papás en casa? Y ustedes ya muy sabiamente los han entrenado y les han dicho: si la pastora le pregunta, usted no diga nada. Diga que todo está bien. Porque ellos huelen. Ellos se dan cuenta de eso. Ahora, pastor, usted dirá: ¿cuándo sé yo, pastor, que mi fe no es sincera? Pues cuando su vida no refleja esa búsqueda diaria del Señor. El Salmo 63, David está diciendo: yo busco de ti como sediento. Cuando usted está sediento, usted le ofrecen un tinto y usted no quiere. Usted le ofrece una gaseosa y usted no quiere. ¿Usted qué quiere? Agua, algo que sacie su sed. ¿Cómo sé yo que mi fe no es sincera? Cuando es más importante cualquier cosa que nuestro compromiso con Dios, que nuestro compromiso en la iglesia. A mi hijo le ofrecieron una oportunidad. Él ha demostrado algunos talentos jugando fútbol, y le ofrecieron una oportunidad de entrenar en un equipo que tiene categorías inferiores. Nosotros desechamos la oportunidad por una sola razón: tiene que entrenar los domingos. Y nosotros le estamos enseñando a nuestro hijo que el domingo primero es para el Señor. Si el entreno es en la tarde, bien. Si el entreno es en la mañana, lo siento. Encontraremos otro lugar, encontraremos otra academia, encontraremos otra oportunidad, si es lo que Dios quiere para él. No puedes decirle a tu hijo: ve a la iglesia, y tú encuentras cualquier excusa para no ir un domingo. ¿Cómo sé yo que mi fe no es sincera? Pues cuando siempre hay un pero o una excusa para las cosas de Dios. En cambio, la fe verdadera se expresa en todas partes. Tú eres fe genuinamente en la iglesia, en la casa, donde estés. Porque entre otras cosas crees y vives la porción de la palabra que dice: y la verdad los hará libres. ¿Libres para qué? Para comportarse como es en cualquier parte. Ahora, la fe que se transmite debe ser sincera, y además, escriba esto: la fe necesita ser enseñada para que se transmita. Escuche lo que dice 2 de Timoteo 3:15. Desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Y aquí dejemos claro este punto:
la salvación le compete únicamente ¿a quién? ¿A quién le compete la salvación? A Dios, a nadie más. La salvación le compete únicamente a Dios, pero nuestra responsabilidad como padres es enseñarle a nuestros hijos el mensaje de salvación. Esa es nuestra responsabilidad. Ahora, ¿cuál es el mensaje? Pues el mensaje de Jesús y de las Escrituras, que Cristo es el único que puede salvar. Pero permítame decirle algo: en el colegio de su hijo seguramente no le van a enseñar esto. La niñera con la que usted tiene a su hijo no le va a enseñar eso, porque eso es responsabilidad suya y mía. Bueno, suya de sus hijos y mía de los míos, de mi esposa, de su esposo o de su esposa. Ahora, yo sé que vivimos muy ocupados y preocupados, y tanto así que las 24 horas del día no alcanzan. Yo le digo a mi esposa: ya solamente te está quedando libre entre las 12 de la noche y las 5 de la mañana, ese tiempito libre. Yo a veces no, yo siempre soy muy sarcástico con mi esposa. Y yo le digo a ella: tienes que mirar a ver qué te pones a hacer en ese horario, porque todavía tienes libre esas horas, entre las 12 de la noche y las 5 de la mañana, porque de resto mi esposa se levanta a las 5:05 y ya se levanta tarde. Ya, estoy tarde para todo, de todo lo que tiene que hacer, porque vivimos ocupados y preocupados. Pero si usted se pone a pensar, las mismas 24 horas que tengo yo, las tiene el resto de la humanidad. Y hay muchos padres que están haciendo este trabajo de responsabilizarse de la salvación de sus hijos, de la enseñanza y la crianza de sus hijos. Otra cosa muy diferente es que usted esté pensando o excusándose en la realidad que vive para no hacer lo que nos toca. Que lo hagan en el colegio, que lo hagan en la iglesia. Entonces, ¿para qué yo llevo a mi hijo a la escuela dominical si allá no le van a enseñar? Sí, aquí le ayudamos a usted a reforzar el trabajo que es suyo en casa. Y vea que nosotros usamos ese concepto de manera conveniente, porque yo en el colegio de mi hijo escucho constantemente a muchos padres diciendo: ¿por qué les dejan tantas tareas a nuestros hijos para la casa si se supone que nosotros pagamos el colegio para que aprendan aquí, no para que nos los lleven, nos los manden para la casa, que los eduquemos nosotros? Es lo mismo. Usted tiene razón. En el colegio usted paga para que le enseñen matemáticas. En la casa está para que aprenda valores, y valores del reino de Dios. Amén. Ya voy a acabar, no se preocupe. La palabra de Dios, cuando habla de enseñar la palabra a los hijos, dice seguidamente: enseñarás diligentemente a tus hijos. Así lo dice Deuteronomio 6:7, lo leímos hace unos instantes. Las enseñarás diligentemente a tus hijos. La fe entonces debe ser transmitida sinceramente, debe ser enseñada, y también debe estar viva para ser transmitida. Versos 5 y 6 de Timoteo 1: porque tengo presente la fe sincera que hay en ti. Le está diciendo Pablo a Timoteo: yo veo en ti un cristiano genuino, con una fe sincera. Pero esa fe yo ya la vi antes en alguien. ¿En quién? En tu abuela, le está diciendo. Y después la vi en tu mamá, y ahora la estoy viendo en ti. No solo nuestros hijos deben oír las enseñanzas de la palabra de Dios, también deben verla viva en nosotros. Una fe en acción. Ellos deben ver que servimos a Dios y a otros. Pablo en el libro de Santiago nos deja saber que no debemos quedarnos siendo solo oidores de la palabra, sino que debemos ser hacedores de ella. Esto lo que nos indica es que debemos ser ejemplo. Nuestros hijos deben ver en nosotros el fuego de la palabra de Dios. ¿Cómo? Sirvan su iglesia, hermano. Sirvan su iglesia. Que su hijo lo vea involucrado en las cosas de Dios. Lea la Biblia en casa.
Pregúntese cuándo fue la última vez que su hijo lo vio leyendo la Biblia. En su casa, no aquí en la iglesia, en su casa. ¿Cuándo fue la última vez que sus hijos los vieron a ustedes dos no discutiendo, sino haciendo un devocional? ¿Cuándo fue la última vez que tuvieron tiempo, no en un paseo, sino un tiempo en casa juntos alrededor de la palabra de Dios? Por último, mis hermanos, para que ya vayan preparando qué van a almorzar, coloqué esto como punto 3. Usted no está solo en este viaje de ser papá. No estamos solos. Reclute a otros para ayudar en ese trabajo. Ustedes conocen al menor de la familia pastoral. ¿Sí saben quién es, no es cierto? Nathan. Yo a Nathan, honestamente, creo que lo veo los sábados y los domingos. De pronto lo veré un día por la tarde, pero nos cruzamos así un momentico, ellos van llegando, yo voy saliendo. Pero cuando ellos lo traen los sábados y los domingos, y pregúntele a William y a Vero, yo me acerco al niño, me quedo con él un rato, juego con él, lo molesto, lo canso, no le cambio el pañal, eso es responsabilidad de los padres, yo ya pasé por ahí, pero yo me quedo con ellos. ¿Por qué? Porque yo me siento un recluta de ellos, los estoy ayudando. Ellos en ese momento o descansan o hacen cosas de la iglesia o se dedican a otras cosas porque no están solos. Yo no me acerco, nunca me he acercado a William a decirle: hey William, no estás solo, papi. Yo simplemente le digo: ven, yo lo tengo y ustedes hagan otra cosa. No están solos. Segunda de Timoteo 1:5 dice otra vez: porque tengo presente la fe sincera que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Timoteo nos deja saber que lo que a él le enseñaron no fue trabajo de una sola persona, y lo vemos fácil ahí en Timoteo. Timoteo tuvo a Eunice, tuvo a Loida y tuvo también al apóstol Pablo. 3 personas trabajando en llevar a Timoteo a una fe genuina. Hemos dicho que los padres son los de la obligación y la responsabilidad, pero no son los únicos. ¿Quiénes pueden ayudar? ¿Quiénes pueden acompañar? Pero ojo, no asumir la responsabilidad total. Ayudar y acompañar. Yo tengo 3 opciones que les voy a compartir esta tarde. 1, el ministerio de niños, el ministerio de jóvenes y los líderes de cada ministerio de esta iglesia. Acuda a nuestras maestras de IBC Kids. Hable con ellas. Hey, mi hijo está así, hey, esto aquí, él se comporta así, no se comporta así. No, mira que aquí él es decentico, de lo más callado. Es gente que te puede ayudar. Acuda a William y a Verónica. Mire, yo no he conocido 2 personas más apasionadas por invertir su vida en los jóvenes. Ellos viven pensando 24 horas los 7 días de la semana en los jóvenes. Acérquese a William y a Verónica. ¿Cómo podemos trabajar, William, Vero? ¿Cómo podemos trabajar para que mi hijo logre encaminarse hacia la salvación? Acérquese a los pastores de esta iglesia, a la pastora Elsie, al pastor Edgar. Yo creo que ellos han demostrado 3 éxitos de la crianza de hijos. 3 mujeres de Dios, no son perfectas, pero ahí están. ¿Y cuántos pastores quisieran tener eso que ellos han logrado por la misericordia de Dios?
un equipo pastoral, que además son su familia. ¿Cómo puedo hacer esto? Pastora, ¿cómo hizo usted con sus hijas? ¿Cómo hizo usted con el noviazgo de sus hijas, de sus hijos? Reclute gente para que le ayuden en el proceso, o para que le ayuden, no para que los haga responsables. Segundo, familiares, tíos, abuelos, primos. Así como Timoteo tuvo una abuela que le transmitió su fe, yo también, John Pineda, también tuve una abuela que me transmitió mi fe, que me transmitió su fe. Y yo hice la tarea de llamarla. Yo la llamé esta semana y le dije, mejor dicho, escuchen este audio. Necesito hacerte una pregunta y que tú me la respondas, pero que sea lo más corta y lo más concreta posible. Si tú pudieras dejarle para la posteridad un consejo a tus bisnietos, a mi Tiaguito y a mi Luquita, un solo consejo, ¿cuál sería ese consejo? Gracias, hijo, por su confianza. Mi consejo rápido sería: aférrense a Dios y a su palabra. Jamás se separen de ella. Usted puede reclutar a su abuela, a su papá, a su mamá, a su tío. ¿Quién en su familia? Haga una lista de personas en su familia que usted diga, yo creo que puedo confiar en el apoyo que este familiar me puede dar, porque creo que es una buena crianza. Tercero y último, amigos y hermanos de la fe. Lo peor que nos puede pasar como padres es pensar que estamos solos. Para el caso específico nuestro, tenemos a nuestra familia de la fe. Póngase sobre sus pies. Mire a su alrededor. Mire a su alrededor, mire a su lado, mire atrás, mire al frente. Ahí tiene personas que son padres y madres también, y que seguramente están teniendo luchas similares o parecidas, o luchas que usted ya tuvo, o luchas que usted está próximo a tener. Usted no está solo. La tarea de ser padres no es fácil y no termina nunca, pero Dios, si te dio hijos, es porque te ha llamado a ser. Yo concluyo diciéndoles esta tarde: padres no están solos, madres no están solas. La tarea no es fácil, al contrario, es titánica, pero Dios está con ustedes. Pongan a Dios como capitán y seguramente ese barco llamado familia va a llegar a buen puerto. Pero necesitamos que cada uno de ustedes se comprometa a poner primero a Dios en su corazón y transmitir eso a sus hijos. Cierre sus ojos allí donde está. Seguramente usted tiene una oración que hacer por sus hijos. Seguramente usted tiene una oración que hacer por su matrimonio. Cierre sus ojos allí donde está y ore por eso. Y dígale al Señor: Señor, yo me comprometo a trabajar por mis hijos. Yo entiendo hoy que ser un buen padre, ser una buena madre, no es solamente dar alimento y educación, sino que tiene que ver con una necesidad espiritual que tienen mis hijos, y que tengo que batallar por ellos para que no caigan en muerte eterna, sino que logren conocerte a ti y ojalá puedan tener vida eterna. Bendícenos como congregación, Señor, a cada padre, a cada madre que está aquí, las luchas que tienen. Ayúdanos a llegar a buen destino. Que en 10 años, en 15 años veamos aquí adolescentes sirviendo al Señor porque es el modelo que han visto de sus padres. Que en 15, en 20 años veamos aquí jóvenes y jovencitas
sedientas de tu palabra, porque es lo que han visto en sus padres y en sus madres. Ayúdanos a no solamente entender, sino a poner en práctica el rol bíblico de ser padres. En Cristo Jesús oramos. Amén, amén y amén. Hermanos, ponga su mano sobre su hermano y dígale estas palabras. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Jehová tenga misericordia y ponga paz en tu corazón. Dale un abrazo a tu hermano y dile que Dios te bendiga. Nos vemos el miércoles en el culto de oración, 6:30 de la tarde. Bendiciones. No olviden inscribir sus niños para la Escuela Bíblica de Vacaciones. Y las personas que nos visitan hoy, escúchenme, los que nos visitaron hoy, aquí en el Primera Banca vamos a tomar 5 minutos para darles un regalo de recuerdo de nuestra congregación. Dios les bendiga, pueden pasar aquí a la Primera Banca.